el día pasado, bueno, de la semana pasada, que fue que presentaron el examen, pues hubo muchos que por el examen es de alimentación en enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares, que va a estar traducido como ESB, siguen siendo la primera causa de muerte en hombres y mujeres en Estados Unidos. 1 de cada 3 fallecimientos se atribuye a enfermedades cardiovasculares. Incluso en otras fuentes de la OMS nos indica que aproximadamente el 31% de las muertes son derivadas de problemas cardiovasculares o del sistema circulatorio. Entonces ahorita vamos a ver este video. A ver, como de introducción. Para celebrar. Las fiestas de fin de año también son épocas en las que incrementan las muertes por enfermedades al corazón. Según investigadores de la Universidad de California, San Diego y de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tufts, entre 1973 y el 2001 hubo un incremento del 5% de fallecimientos relacionados al corazón durante estas fechas. Las enfermedades al corazón, por lo general, son parte de todo un grupo llamado enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿de qué se tratan estas enfermedades? Hoy, en Enterarse, presentamos ¿qué son las enfermedades cardiovasculares? Como seguramente has escuchado, el sistema circulatorio es esencial para el cuerpo humano. Su rol principal es llevar oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Si ese oxígeno no llega o llega deficientemente, nuestros tejidos empiezan a dañarse. Entérate de más sobre el oxígeno en otro video en nuestro canal de YouTube. Entonces, es nuestro sistema circulatorio el encargado de oxigenar nuestro cuerpo y el corazón es su motor. Se encarga de bombear sangre oxigenada y con nutrientes hacia nuestros tejidos, a través de los llamados vasos sanguíneos, que son los conductos por donde transita la sangre para llegar a todo el cuerpo. Si ese sistema falla de alguna forma, nuestro cuerpo no estará lo suficientemente oxigenado y nuestros tejidos pueden ser dañados. Ahora, volvamos a las enfermedades cardiovasculares. Según la OMS, las enfermedades cardiovasculares, o CVDs por sus siglas en inglés, son un conjunto de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Veamos algunas de las más comunes. Según explica Howard Lewine, editor médico en jefe de Harvard Health Publishing, el término enfermedades cardiovasculares se utiliza mayormente para referirse a condiciones causadas por la aterosclerosis. ¿Qué es esto? La aterosclerosis es la acumulación de depósitos grasos en las paredes de las arterias. Las arterias son un tipo de vaso sanguíneo que transporta sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos. Entonces, estos depósitos pueden estar hechos de colesterol, sustancias grasosas, desechos celulares, calcio y fibrina. Cuando la placa se acumula, el conducto se vuelve más estrecho y el flujo sanguíneo disminuye. El daño que esto puede producir dependerá de qué tan severa es la acumulación y dónde ocurre. Así, la aterosclerosis podría incluso bloquear por completo una arteria. Como consecuencia, se puede producir la enfermedad de las arterias coronarias, cuando hay placa en las arterias del corazón, anginas, que son dolores en el pecho, enfermedad de la arteria carótida, cuando hay placa en las arterias del cuello que llevan sangre al cerebro, entre otras. Ahora, la aterosclerosis puede también producir problemas más severos. Por ejemplo, la placa podría desprenderse de las paredes y llegar a bloquear algún conducto. También podría que algún coágulo se junte con la placa y también bloquear por completo el conducto. Así, si se bloquea una arteria que lleva sangre al cerebro, puede ocurrir un accidente cerebrovascular, como los infartos cerebrales, y si se bloquea el corazón, puede ocurrir un ataque al corazón. Ambos escenarios pueden ser mortales. Aunque, según la Asociación Americana del Corazón,
no se conoce la causa exacta de la aterosclerosis, se cree que puede estar relacionada con elevados niveles de colesterol y triglicéridos, la presión alta o fumar. Entonces, una de las enfermedades que pueden devenir por esta condición es la enfermedad de las arterias coronarias, la más común de las enfermedades cardiovasculares, según los CDC. Las arterias coronarias son las encargadas de mantener el suministro de sangre oxigenada al corazón. Así, si éstas se bloquean, parcial o totalmente, el músculo cardíaco puede ser dañado o morir, y el corazón dejaría de bombear sangre al resto del cuerpo. De hecho, en los Estados Unidos, un 43% de las personas fallecidas por CVDs muere a causa de la enfermedad de las arterias coronarias, y es una de las 5 principales causas de muertes en el Perú. Así, las enfermedades de arterias coronarias pueden producir ataques al corazón o insuficiencia cardíaca. Un ataque al corazón ocurre cuando el flujo de sangre hacia el corazón es severamente reducido o interrumpido por completo, por distintas razones. No solo la enfermedad de las arterias coronarias. Al no recibir oxígeno, el tejido del corazón se daña y si no se atiende a tiempo, el daño puede ser irreversible. Sin embargo, según explica la Asociación Americana del Corazón, los ataques cardíacos no son necesariamente mortales, pues la mayoría de personas se suele recuperar de su primer infarto. Sin embargo, la recuperación dependerá del daño que sufre el tejido del corazón. Algunos síntomas de un ataque al corazón pueden ser el dolor en el pecho, falta de aliento, sensación de debilidad, entre otros. Otra de las enfermedades comunes es la insuficiencia cardíaca. Esta se refiere a la incapacidad del músculo cardíaco para bombear suficiente sangre para todo el cuerpo por diferentes razones. Así, intenta compensarlo estirándose, desarrollando más masa muscular o bombeando con mayor velocidad. Si bien esto ayuda a mantener el cuerpo funcionando, no resuelve el problema y eventualmente el sistema de compensación dejará de funcionar. De nuevo, este problema puede ser causado por la enfermedad de las arterias coronarias, presión alta, cardiomiopatía, daños a las válvulas, enfermedades genéticas, entre otras. Estas son solo algunas de las enfermedades cardiovasculares y sus causas. Ahora, es importante saber que, según la OMS, la mayoría de enfermedades cardiovasculares pueden ser prevenidas reduciendo comportamientos que son factores de riesgo, como el fumar, cambios en la dieta, combatir la obesidad, hacer actividad física y reducir el consumo de alcohol. Puedes enterarte de más sobre estos factores de riesgo en nuestro canal de YouTube. ¿Y tú, estás haciendo lo necesario para prevenir estas enfermedades? Bueno, pues de manera general, ahí nos explicaron cómo son las enfermedades cardiovasculares. Y ahorita pues vamos a hablar de cada una de ellas de manera individual. Bueno, en este caso vimos que se pueden formar placas en las paredes de las arterias. A esto se le llama aterosclerosis. Nos dice que se debe a la acumulación de placas en las paredes de las arterias y comienza con la lesión de las células endoteliales y una respuesta inflamatoria. Esta definición es más de como la parte de la fisiología. Y nos dice que una vez en el tejido, los monocitos pasan a ser macrófagos que ingieren el colesterol oxidado y se va a convertir en células espumosas y después en estrías grasas. Aparecen como microcalcificaciones intracelulares, formando depósitos dentro de las células del músculo liso vascular de la capa muscular circundante, que básicamente es la formación de una placa de colesterol entre las arterias. Esta placa obviamente que puede o no obstruir la arteria y es cuando provoca estas enfermedades. Nos dice que entre los depósitos de grasa y el recubrimiento interno arterial se forma una capa protectora de fibrina. Esto se va a llamar ateroma. Los ateromas producen enzimas que provocan que la arteria se dilate con el tiempo.
para compensar el estrechamiento causado por la placa. Esta remodelación de la forma y del tamaño del vaso sanguíneo pueden dar lugar a aneurismas. Los ateromas pueden desgarrarse o desprenderse, formando un trombo o en este caso como un coágulo de sangre, en el que van a atraer a las plaquetas sanguíneas y van a activar el sistema de coagulación del organismo. Y esta respuesta se puede traducir en bloqueo y restricción del flujo sanguíneo, que básicamente es como un tapón que se forma y es cuando pasan los accidentes. Entonces vamos a ver otro video. A ver. Algunas personas puedan no haber escuchado hablar de la aterosclerosis, pero los factores de riesgo que contribuyen a esta condición podrían serles familiares. Incluyen la obesidad, la presión arterial elevada, la diabetes, los antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, el colesterol alto o simplemente el envejecimiento. Todos ellos afectan a nuestras arterias. Podemos cambiar algunas cosas como dejar de fumar o cambiar lo que comemos. Sin embargo, no podemos cambiar otras como nuestros antecedentes familiares o nuestra edad. Lo que sí podemos hacer todos es tomar medidas para reducir nuestro riesgo de padecer un ataque cardíaco o derrame cerebral, mejorando la salud de nuestras arterias. Para comprender cómo podemos mejorar la salud de nuestras arterias, necesitamos ver el asunto más de cerca. Por ello, siéntate cómodamente, relájate y disfruta. Ahora nos encontramos dentro de una arteria viajando con los glóbulos rojos que transportan oxígeno hacia los principales órganos del cuerpo. Y esto es el colesterol. Es posible que hayas escuchado hablar del colesterol, pero ¿sabías que hay diferentes tipos de colesterol? Los más importantes son el colesterol LDL, conocido como colesterol malo, porque puede derivar en la obstrucción de las arterias, y el colesterol HDL, llamado colesterol bueno, porque se cree que ayuda a eliminar el colesterol del cuerpo. Por lo general, nuestra meta es mantener los niveles de colesterol bueno altos y los niveles de colesterol malo bajos. Cuando hay demasiado colesterol malo en la sangre, pueden surgir graves problemas. Cuando la capa de la arteria tiene daños causados por la alta presión arterial, por ejemplo, el colesterol LDL tiene más probabilidades de penetrar en las paredes de las arterias. Cuando el colesterol LDL o colesterol malo penetra en las paredes dañadas de las arterias, cambia y puede producir inflamación. Con el tiempo, la inflamación de las paredes de las arterias crea algo conocido como placa. Las placas pueden empezar a formarse a edad temprana y con el tiempo esto puede derivar en la obstrucción de las arterias. Esto puede suceder en una variedad de lugares en el cuerpo y puede empeorar cada vez más con el tiempo. Este proceso crónico, conocido como aterosclerosis, podría llegar a poner la vida en riesgo, dependiendo de si la placa es estable o inestable. Una placa estable puede continuar creciendo y lentamente reducir el flujo de la sangre con el tiempo, endureciendo y estrechando la arteria sin bloquear necesariamente el flujo de la sangre por completo. Pero en ocasiones, incluso una pequeña placa puede hacerse inestable y romperse exponiendo sus contenidos. Esto es mucho más peligroso que la placa estable, porque puede formarse rápidamente un coágulo que bloquee por completo el flujo de la sangre. A medida que se forman las placas estables y causan el estrechamiento y el endurecimiento de las arterias de las piernas, se restringe el flujo de sangre, lo que a veces hace que caminar sea doloroso. En otras partes del cuerpo, los efectos de la ruptura de la placa pueden ser inmediatos. El bloqueo de las arterias que proveen sangre al corazón puede ocasionar un ataque cardíaco.
El bloqueo de las arterias que proveen sangre al cerebro puede ocasionar un derrame cerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a que las arterias se mantengan saludables? Tratar nuestros factores de riesgo beneficiará nuestra salud general y la salud de nuestras arterias. Podemos dejar de fumar, cambiar nuestra dieta, hacer más ejercicio. Con la ayuda de tu doctor puedes tratar otras condiciones que podrían afectar a tus arterias. Por supuesto, algunos factores como la edad o los antecedentes médicos familiares no se pueden cambiar. Si te preocupa la aterosclerosis y la salud de tus arterias, habla con tu doctor acerca de controlarte la presión arterial y los niveles de azúcar y colesterol bueno y malo en la sangre. Bueno, básicamente vimos la explicación de la aterosclerosis y de cómo se pueden obstruir las arterias y que esto va a provocar, dependiendo el sitio donde esté la arteria, es lo que va a provocar pues la lesión. Y bueno, continuamos con la presentación. Aquí básicamente vemos la arteria en un corte transversal y vemos las oclusiones completas que puede tener por la placa, y dependiendo cómo va creciendo esta placa es que se da la obstrucción. Y vemos que igual de acuerdo a la edad es que va avanzando. Normalmente los pacientes de riesgo son a partir de entre los 45 años en adelante, pero pues nunca hay que excluir a los más jóvenes porque también hay casos, sobre todo por la parte de los antecedentes heredofamiliares, que pueden presentar estas enfermedades. Nos dice también que el pronóstico clínico de la función arterial alterada secundaria a aterosclerosis va a depender de la localización de la alteración. En las arterias coronarias, la aterosclerosis puede causar la angina de pecho, que puede ser un dolor torácico, la muerte súbita y el infarto de miocardio. En las arterias cerebrales causa ictus y ataques isquémicos transitorios, y en la circulación periférica puede provocar claudicación intermitente, isquemia de las extremidades o gangrena. Así pues, la aterosclerosis es una causa subyacente de muchas enfermedades cardiovasculares. Y aquí vemos que de acuerdo a la arteria que se vea obstruida, va a ser prácticamente la patología que se va a presentar. También vamos a ver cuáles son los factores de riesgo para presentar la enfermedad cardiovascular. Como nos dice el video, hay factores que no se pueden modificar. Entre estos factores no modificables va a ser la edad, también el sexo, porque vemos que los hombres son los que mucho más jóvenes pueden llegar a presentar esto a comparación de las mujeres. También si tienen hipertensión, diabetes o tienen problemas de otros tipos, así como los antecedentes familiares o genéticos. Estos factores no se pueden modificar, lo que es la edad y el factor genético. Lo que sí se puede modificar, pues, es todo lo demás, que son las enfermedades crónicas. Y aquí vemos también que hay otra lista de ejemplos, que básicamente viene siendo consecuencias pues de una mala alimentación o de una vida sedentaria. Y también vemos que hay otros factores relacionados al estilo de vida, que prácticamente es el fumar, beber alcohol, inactividad física, estrés, no dormir a las horas adecuadas. Y
trastornos relacionados, pues vemos que siempre va a estar acompañado de hipertensión y a su vez con obesidad. También nos menciona que la alimentación inadecuada siempre va a ser como la responsable de esta situación, en este caso de la aterosclerosis. Y nos dice que se sabe desde hace algún tiempo la importancia de la dieta y la nutrición para la modificación del riesgo en enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, en general, el enfoque predominante se ha centrado en los componentes dietéticos individuales. Es decir, como todo plan de alimentación, tiene que ser específico para el paciente y no hay como una manera general de tratar a este paciente o solo imprimir una dieta y decir, esa es la dieta para la enfermedad cardiovascular. Hay diferentes dietas que se han empezado a implementar. Como ejemplo, en este caso, la dieta mediterránea ha sido una propuesta como una dieta sana, ya que es una dieta con un mayor número de frutas y verduras, que en su mayoría se consumen frescas, con predominio en raíces vegetales, verduras de hojas verdes, cereales integrales, pescados ricos en ácidos grasos y omega 3, menor cantidad de carnes rojas, preferencia por carnes magras, menos productos lácteos enteros, más frutos secos y legumbres, así como el uso del aceite de oliva, aceites de frutos secos, y también nos dice que los patrones dietéticos de la dieta mediterránea reflejan una moderación en grasas totales y es relativamente escasa de grasa saturada, pero tiene una alta cantidad en ácidos grasos poliinsaturados y alto contenido en fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nos va a reducir el colesterol malo y nos está aumentando el colesterol bueno. También existe la dieta DASH, es muy conocida y es la que generalmente se aplican en enfermedades cardiovasculares. De manera general, no hay como una proporción específica para dar en proteínas y en grasas. Simplemente son las modificaciones en cantidades, bueno, en alimentos, en la calidad del alimento. Nos dice que la dieta DASH, por sus siglas en inglés, es enfoque alimentario para detener la hipertensión. El patrón dietético DASH es rico en frutas y verduras, productos lácteos desnatados, cereales integrales, pescados, frutos secos, bajo en proteína animal y azúcar. Vemos que tiene una similitud con la dieta mediterránea. Y nos dice que en un estudio clínico se analizaron dos variantes para la dieta DASH. Una sustituía el 10% de la energía total de hidratos de carbono por proteína, y otra sustituía la misma cantidad de hidratos de carbono por grasas insaturadas. Y la primera mostró mejores resultados que la segunda. ¿Qué quiere decir? Que aquí nos está indicando que si aumentamos la cantidad de proteínas en lugar de grasas, vamos a tener mejores resultados. Pero pues se debe considerar de manera integral que el paciente no tenga alguna otra situación patológica. Y bueno, vamos a hacer una pausa para cambiarnos de liga y continuar. Prácticamente ya vamos a la mitad. Bueno, vamos a hablar nada más de la dieta vegana, que la dieta vegana también es una alternativa para implementar en la dieta de estos pacientes. Nos dice que al no haber alimentos de origen animal, pueden mejorar pues la calidad en la alimentación, ya que también sería alta en fibra. Entonces, básicamente
son estos 3 tipos de dietas en las que nos podemos basar para implementar un plan de alimentación. Y ahorita en la siguiente liga continuamos. Ok, bueno, continuando con la presentación. Vemos pues el algoritmo de fisiopatología y el tratamiento asistencial de la aterosclerosis, que básicamente van a ser todos los factores de riesgo, que también son como la etiología o el origen de la enfermedad. Vemos el tabaquismo, los genes, la edad y diferentes situaciones que puede tener el paciente que lo ponen en riesgo. Vemos que hay una acumulación de placas, una menor producción de óxido nítrico, colesterol bajo o malo, oxidado y captado por macrófagos que van a formar las placas. Y vemos que en la fisiopatología, pues va a haber un colesterol malo elevado, un aumento de triglicéridos séricos, proteína C reactiva elevada y colesterol bueno reducido. Esto generalmente se ve en los laboratorios o en este caso generalmente son pacientes que ya van referidos por su médico o por el especialista y que ya acuden con estudios o que ya acuden con un diagnóstico. Y vemos que durante la valoración nutricional, pues hay que determinar el IMC, hacer las circunferencias, hacer una evaluación dietética específica en cuestión del consumo de los tipos de grasas, fibra, sodio, alcohol. Y como parte del tratamiento integral, vemos que el tratamiento médico indica un cambio de estilo de vida, fármacos, y en este caso nosotros como nutriólogos podemos aplicar diferentes métodos para tratar a este paciente. Nos dice que podemos basarnos en la dieta DASH, en un tipo de alimentación mediterránea. Va a tener que haber reducción de peso porque generalmente estos pacientes son obesos. Entonces, generalmente estos pacientes son obesos y también se va a tener que aumentar el consumo de fibra porque en la alimentación mediterránea o en el plan dietético DASH siempre va a haber el consumo de frutos frescos y necesitamos un alto consumo de fibras. También vamos a ver, nos dice que hay que añadir estanoles. Los estanoles son como un tipo de suplemento que ayuda a mejorar los niveles de colesterol bueno. Esto sería opcional sería como nuestra última opción. Hay que tratar que con las fuentes naturales el paciente logre el objetivo. Y vamos a ver que también hay que añadir ácidos grasos omega 3, que en este caso tiene que ser de fuentes en pescados. Y también añadir lo que son las frutas y verduras, esto igual para la fibra. Permítanme un momentito. Ok, vemos que en hipertensión arterial
También va a ser como un acompañante de las enfermedades vasculares. Nos dice que la hipertensión es el aumento persistente de la presión arterial, la fuerza ejercida por unidad de superficie sobre paredes de las arterias. La presión arterial sistólica, la lectura de las medidas de la presión arterial es la fuerza que ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos a medida que el corazón contrae e impulsa la sangre. Y la lectura inferior, conocida como presión arterial diastólica, va a medir la fuerza mientras el corazón se relaja. La presión arterial se puede medir en milímetros de mercurio y se considera que 120/80 es una presión normal en un adulto. Esto pues generalmente vemos que los varones tienen estos rangos. Y en mujeres puede ser un poco menos, puede ser 110/70, y en mujeres embarazadas puede ser aún menor, puede ser 90/50, y vamos a considerar que está en rangos normales, pues por la situación fisiológica en la que está pasando. Y ahorita vamos a ver otro video de la hipertensión. La presión arterial alta o hipertensión es una condición común en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar sus tejidos con oxígeno y nutrientes. En su corazón, dos cámaras, llamadas ventrículos, se contraen con cada latido para empujar la sangre hacia sus pulmones y a través de sus arterias a su cuerpo. A medida que la sangre fluye a través de ellas, tres factores principales afectan la presión de sus paredes arteriales. El primero es el gasto cardíaco o el monto de sangre que sus ventrículos sacan de su corazón cada minuto. Su presión arterial sube a medida que el gasto cardíaco aumenta. El segundo factor que afecta su presión arterial es el volumen sanguíneo o el monto total de sangre en su cuerpo. La presión arterial también se eleva a medida que se incrementa el volumen sanguíneo. El tercer factor que afecta su presión arterial es la resistencia, que es cualquier cosa que trabaja contra el flujo sanguíneo a través de sus arterias. Diversos factores contribuyen a la resistencia. Un factor de resistencia es la flexibilidad de su pared arterial. Las arterias saludables se expanden con cada latido para reducir la presión sanguínea en la pared. Otro factor de resistencia es el diámetro de sus arterias. Su cuerpo es capaz de incrementar el diámetro de sus arterias para reducir su presión sanguínea o reducir el diámetro para elevar su presión sanguínea. Un tercer factor de resistencia es la viscosidad sanguínea o engrosamiento. En su sangre, más partículas como proteínas y grasas incrementan la viscosidad. Si su sangre es más espesa, su presión sanguínea se eleva a medida que su corazón trabaja más duro para empujarla a través de sus arterias. Su presión arterial puede ser medida con un dispositivo llamado un esfigmomanómetro o tensiómetro. Cuando su corazón late, la presión de la sangre en las paredes de sus arterias es llamada presión sistólica. Cuando su corazón se relaja entre latidos, la presión en la pared arterial es llamada presión diastólica.
Si bien su tensión arterial puede cambiar a lo largo del día, lo ideal es que sea inferior a 120 milímetros de mercurio para la tensión sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio para presión diastólica. Si su tensión sistólica con frecuencia se mantiene por encima de 130 o su tensión diastólica con frecuencia se mantiene por encima de 80, usted sufre de tensión arterial alta. Con el tiempo, la presión arterial alta dañará las paredes de sus arterias. Su pared arterial puede debilitarse y formar un engrandecimiento llamado un aneurisma, o la pared puede explotar y sangrar en el tejido que se encuentra alrededor. Pequeñas lágrimas en su pared arterial pueden atraer ciertas sustancias en su sangre, como colesterol, grasas y calcio, para formar una acumulación llamada una placa. El flujo sanguíneo a través de su arteria disminuye a medida que la placa se agranda. Las células sanguíneas pueden pegarse a la placa y formar montículos sólidos, llamados coágulos, reduciendo o bloqueando completamente su flujo sanguíneo. El daño a sus arterias eleva su presión arterial incluso más, haciendo que su corazón lata con mayor fuerza. El daño arterial y el flujo sanguíneo reducido pueden conducir a condiciones como un derrame cerebral, ataque al corazón o enfermedad renal. En la mayoría de casos, la presión arterial alta o hipertensión es desconocida. Este tipo de presión arterial alta es llamada primaria o hipertensión esencial. El tratamiento para la hipertensión esencial incluye cambios en el estilo de vida, como comer una dieta saludable. Si usted es sensible al sodio en la sal, su médico puede recomendar limitar su consumo de sal y alimentos altamente procesados. El sodio puede provocar que su cuerpo retenga agua, lo que incrementa tanto su volumen sanguíneo como su presión arterial. Otros cambios de estilo de vida que pueden reducir la presión arterial incluye evitar consumo de alcohol excesivo, realizar ejercicio regular, perder peso si está con sobrepeso y dejar de fumar. Su médico puede también recomendar medicamentos que actúan en sus riñones, vasos sanguíneos o corazón para ayudar a reducir su presión arterial. Diuréticos, comúnmente llamados pastillas de agua, provocan que sus riñones muevan más sal y agua de su sangre a su orina, lo que reduce su volumen y presión arterial. Los bloqueadores beta reducen la carga de trabajo en su corazón, disminuyendo la tasa de sus latidos y la fuerza de las contracciones de su corazón. Los diversos tipos de medicamentos actúan de forma directa o indirecta para reducir su presión arterial, relajando sus vasos sanguíneos que incrementan el diámetro. Estos medicamentos incluyen inhibidores ACE, bloqueadores receptores 2-angiotensina, bloqueadores del canal de calcio y vasodilatadores de actuación directa. Bueno, aquí ya vimos también de manera un poco más amplia la parte de la presión arterial y como vemos y lo que tienen en común este tipo de enfermedades cardiovasculares es que todas se basan en la implementación del cambio de hábitos y el cambio de la dieta. Y generalmente en la práctica o en el trabajo clínico, es la mayoría de esos pacientes los que nos llegan. ¿Por qué? Porque son pacientes pues relativamente jóvenes que todavía son funcionales y que ya tienen un diagnóstico o ya tuvieron como que un susto con su presión y desean tratarse de manera un poquito más integral. También vemos que el acompañamiento
farmacológico es indispensable. Aquí nuestro objetivo como nutriólogos va a ser como que acompañar ese tratamiento farmacológico a su vez de que va cambiando o vamos readaptando el plan de alimentación de acuerdo al peso del paciente, vamos a ver mejoras. Incluso podría ser que si el paciente se aplica, pudieran reducirle algún medicamento. Ya al haber menor peso, pues también va a haber al haber un menor consumo de grasas saturadas, pues va a ser menos la formación de estas placas. O sea, todo es como muy integral y nos tenemos que basar en esto. Hay un documento que subí muy temprano que nos habla específicamente de las cantidades de sal que debe tener la dieta en este tipo de pacientes. Entonces, ese documento sí les pido que lo lean después, creo que solamente son 2 hojas, porque les va a ayudar mucho de conocimiento para tener en cuenta cómo tratar a estos pacientes. Porque si bien la dieta mediterránea, la dieta DASH o una dieta vegetariana nos pueden ayudar como una base en cuanto a la elección de los alimentos que vamos a utilizar, pero necesitamos también ajustar las cantidades de sal. Eso es importante, siempre las cantidades de sal se tienen que ajustar. Ahorita vamos a continuar. Eso es lo que les mencionaba, revisar a conciencia el documento anexado en el Classroom. Como está las cantidades de sal, aquí se tendría que implementar otra cuestión con el paciente, que es la lectura de etiquetas. Y ahora sí que contar muy detalladamente la sal añadida, porque generalmente los alimentos procesados son los que traen la mayor cantidad de sal, y si consumiéramos alimentos frescos o no procesados, son los alimentos que tendríamos más control en la cantidad de azúcar o podríamos llevar una mejor contabilidad en los gramos de sal. Bueno, también vamos a hablar sobre trasplante cardíaco. Este nos dice que básicamente va a ser o puede estar en 3 fases, la parte de pretrasplante, posttrasplante inmediato y el posttrasplante a largo plazo. Esto es muy similar a cualquier tipo de trasplante de algún órgano. Y vemos que el tratamiento previo al trasplante va a ser una valoración nutricional exhaustiva del paciente, que debe incluir su historia clínica, exploraciones físicas, la antropometría y el análisis de los bioquímicos. La modificación del estilo de vida recomendada antes del trasplante abarca reducir el consumo de alcohol, perder peso, hacer ejercicio, dejar de fumar y consumir una dieta hiposódica. En este caso, normalmente cuando se va a programar a un paciente para cualquier tipo de cirugía, no necesariamente es para un trasplante de todo el órgano. Puede ser, hay operaciones incluso que se pueden programar como para destapar la arteria, pero cualquier tipo de cirugía sí va a requerir que el paciente baje de peso, porque necesita entrar con los mejores niveles en sus parámetros bioquímicos para entrar a cirugía, sea cual sea la intervención que le vayan a hacer. Y vemos que después del trasplante o de la cirugía, nos dice que esto es compatible para todos los tipos de trasplantes de órganos y no es específico para el trasplante cardíaco. Proporcionar proteínas y calorías necesarias para tratar el catabolismo y promover la cicatrización. Vigilar y corregir las alteraciones electrolíticas y lograr un control óptimo en la glucemia. Esto va a ser inmediatamente. Y aquí ya nos va diciendo las recomendaciones de nutrientes después de un trasplante, que hay que aumentar el gasto energético,
También se ve un aumento muy significativo en las proteínas, reducción en hidratos de carbono y el ajuste en grasas. Y nos dice que el sodio siempre se va a mantener como muy básico en estos pacientes, con 2 gramos al día, ya sea de manera inmediata o a largo plazo. Y también nos dice que en consistencias los pacientes van a comenzar con dieta líquida seguida de la dieta blanda y se va a administrar en pequeñas cantidades de manera frecuente. La nutrición enteral puede ser necesaria durante un tiempo, especialmente en caso de complicaciones. Y la ingesta de nutrientes se va a mantener con el uso de suplementos líquidos y alimentos hipercalóricos, especialmente si el paciente tiene poco apetito. Y el aumento de peso hasta el peso ideal va a ser el objetivo nutricional para aquellos que hayan presentado caquexia antes del trasplante. Aunque es muy raro, generalmente son pacientes que presentan sobrepeso. Y nos dice también que después del trasplante pueden haber problemas como la hipertensión, un aumento excesivo de peso, hiperlipidemia, infecciones y osteoporosis. Entonces, sí es necesario una vigilancia nutricional, porque nos dice que todas estas consecuencias pues, se pueden tratar con dieta, ejercicio y fármacos. Es importante prevenir el exceso de peso, ya que porque los pacientes que pasan a ser obesos después de un trasplante tienen más riesgo del rechazo y menor tasa de supervivencia. O sea, después del trasplante es necesario seguir bajo un régimen de alimentación. Bueno, básicamente es todo. Es otra diapositiva. A ver. Bueno, en el Classroom les añadí el documento de la dieta DASH. Y bueno, básicamente de enfermedades cardiovasculares vemos que sí es necesario llevar un control nutricional adecuado. No hay en específico porcentajes o gramos de proteína porque no estamos tratando como tal alguna patología que está acompañado de esto, más que la parte de la calidad del colesterol que se está indicando. Y en este caso, como son pacientes que llevan años consumiendo de la misma forma su dieta y no hay variaciones, incluso no hay un consumo de agua adecuado, ingesta de sodio elevada, alimentos procesados. Entonces, sí es un trabajo muy importante el poder adaptarlos a una alimentación sana y sobre todo que lo tomen como un estilo de vida. La tiene en lo de revisar. No entiendo tu pregunta, Marta. ¿Me puedes explicar? Maestra, usted explicó todos los demás diapositivas, pero nunca aparecieron en la pantalla, al menos en mi caso, los demás compañeros no sé. En mi caso tampoco. Igual en el mío tampoco apareció. Ah, ok. Bueno, se me hace raro porque a mí sí me apareció. Maestra, ¿podría compartirnos sus diapositivas para que podamos estudiar un poco más? Sí, se las voy a compartir. De hecho, ahorita se las voy a subir porque se me hace raro que no haya aparecido. A ver. A mí sí me apareció, pero tal vez igual sea por las lluvias de anoche. Llovió Ok. fuerte anoche. Sí.
Sí, ya lo estoy subiendo. Ok, bueno, de esto, pues no vamos a hacer un caso clínico en específico porque pues ahorita ya van a tener la tarea asignada y pues este parcial es corto, ya el siguiente sábado pues va a ser la práctica y también va a estar programado el examen. Entonces, el examen va a estar basado nada más en este tema y ya solo nos queda 3 temas más para ver. Espero que los podamos avanzar dentro de 2 semanas y ya solamente su calificación pues se va a basar en el cuestionario de hoy. El cuestionario de hoy vale 20 puntos en el Classroom, pero les voy a tomar la mitad. O sea, de lo que saquen, pues va a ser la mitad que se estaría tomando como participación del día de hoy. Ya sea que quieran revisar nuevamente las diapositivas y el documento que les subí para que puedan responder su cuestionario. Y pues también hoy les voy a subir el caso clínico. Me preguntaban que si la paciente tenía una patología severa. Aún no está diagnosticada, pero tiene como secuelas pues de la obesidad. Por ejemplo, ella tiene obesidad, tiene problemas hormonales, tiene anemia, pero es una anemia no por deficiencia, sino porque estuvo teniendo unos sangrados muy excesivos y tiene también últimamente como reflujo. Estuvo internada hace como 2 semanas, estuvo hospitalizada, tuvo transfusión sanguínea. Entonces, tiene diversas situaciones que ustedes pueden analizar como para concluir en un plan de alimentación o en sus recomendaciones específicas que se le pueda dar a este paciente. No tiene nada complicado como para hacer un cálculo específico en proteínas o el tipo de grasa que se le tenga que dar, pero sí es importante evaluar todos los factores y darle pues una calidad en su plan de alimentación que pueda mostrar mejoras. Lo que sí se va a contabilizar pues va a ser los gramos de los nutrimentos y de algunos micronutrimentos que se van a considerar para el conteo de sus requerimientos. Y bueno, en general, ¿alguien tiene alguna otra duda? Sí, maestra, disculpe, usted nos comenta que tuvo hemorragia y que 2 semanas atrás le hicieron una transfusión de sangre. ¿Sabe usted si la paciente tiene miomatosis uterina? ¿Por qué es una causa de hemorragia? Presentó endometriosis, entonces no llevó un control porque ya había estado ingresada hace como 2 años. Entonces, ahorita, después de 2 años de no checarse, como que regresó, porque no es algo que tenga una cura, sino que debe llevar un tratamiento y un seguimiento. En este caso, lo de ellas son como problemas hormonales y ahorita se acaba de realizar un perfil tiroideo. Entonces, ya tiene los resultados, no me los ha mostrado, pero ya tiene los resultados. Entonces, ahí también puede haber alguna variante que esté afectando. Y pues todos estos detalles, o sea, de manera general, yo se los voy a implementar y así como tú tienes esta pregunta específica, ¿no? De que si tuvo algún tipo de situación, eso mismo lo puedes ir implementando en tus preguntas para la entrevista. Y eso pues te va a ayudar a reforzar la información que necesitas para el plan de alimentación.
Muchas gracias, maestra. Disculpe, ¿cuál es la edad de la paciente? Creo que tiene 33 años. O sea, es joven. Maestra, ¿Sí? ¿no va a subir entonces la ficha de la información de la paciente? Sí, sí lo voy a subir. Ah, ok. Sí, ahorita Y entonces de manera es la general. misma paciente para todos los grupos. Sí, para todos los equipos. Ah, ok. Solamente cuando suba el caso clínico, voy a subir la rúbrica y también los horarios que le tocaría a cada equipo en asistir. Y ya sin falta el martes, ya les pondría el lugar. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, maestra, disculpe, el cuestionario nos lo va a enviar el día de hoy, ¿no es así? Sí. Bueno, el cuestionario de participación ya debe estar en Classroom y el caso clínico general lo voy a subir hoy. En Classroom no aparece, maestra, todavía. A mí sí. Creo que tienen que actualizar a ver si ya. Sí, ya está aquí. Está como alimentación cardiovascular, una de como lectura complementaria. También ya se encuentra el cuestionario y las diapositivas que el día de hoy nos proyectó. Sí, es eso. Pues si no tienen alguna otra pregunta, pues sería todo. Solamente